Bueno, pues vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis. Lo que he estado intentando hacer en los últimos estudios es darles algunos elementos para que puedan ir desentrañando el sentido de este libro, ¿ok? Como les decía la semana pasada, el libro de Apocalipsis presenta a partir de su capítulo 6 literalmente un enfrentamiento, ¿sí? En donde Dios va finalmente a aplacar el caos. Y les voy a ir enseñando varios conceptos relacionados con esto del mito del combate o el Chaos Camp que se encuentran dentro de este libro. ¿Ok? De hecho, la historia de la Biblia arranca con este tema, ¿sí? La Biblia arranca con el concepto del desorden, el vacío, la oscuridad y el abismo. Y sobre estos elementos, sobre estas cuestiones, el Espíritu de Dios se mueve. Y a partir de ahí Dios arranca un proceso de reordenamiento, si así lo quieren ver. Los israelitas, obviamente, cuando cuentan esta historia en el pasado, no están en un debate creacionistas contra evolucionistas. Lo que ellos están entendiendo, okay, es que Dios es el creador de todas las cosas, okay, y que el caos no va a reinar bajo el dominio de Dios. Entonces Dios presenta este caos y luego lo ordena. Entonces dijo Dios, sea la luz, okay. Y de ahí viene todo este concepto no solamente de creación, sino de reordenamiento. ¿En qué acaba esto? Ok, esto acaba con la creación del ser humano, ok, supuesta en el jardín, ¿sí? En un huerto que va a cuidar y a labrar, que va a cuidar y a trabajar, que son conceptos que luego se le van a aplicar estos dos verbos juntos, te los vas a encontrar con relación a los sacerdotes, ok, y Dios reposa, y no se trata de que Dios se fue a una hamaca. Ok, el orden se ha conseguido. Ahora las cosas son muy buenas, son como deberían ser. Ok, sin embargo existe la posibilidad del caos. Y como lo vamos a ver en capítulo 6 de Apocalipsis, la máxima expresión del caos es la muerte. La muerte implica ausencia de propósito y exclusión de la presencia de la vida, de la presencia de Dios. Ok, y esto es lo que nos vamos a encontrar más adelante, ¿ok? ¿Qué es lo que va a continuar en esta historia después de la entrada de la muerte? Obviamente cada vez más corrupción y más corrupción. En el capítulo 6 tenemos la violación de sus fronteras por parte de seres celestiales que se meten con las mujeres y destruyen el orden establecido por Dios, ¿ok? Entonces estos seres que no tenían que haberse metido con las mujeres generan una situación caótica que finalmente culmina con el diluvio. Ok, ¿qué es lo que vamos a continuar viendo en la historia? Cada vez mayor corrupción, al grado que Dios tiene que dispersar a las personas, dividirlas en naciones. Ok, a ese punto quiere regresar Lucifer, a un mundo con una sola lengua y un solo sentir, a ese punto, ¿ok? A reunir a todas las naciones en contra de Dios, tal como lo hizo en Babel. O sea que el capítulo 11 muestra cómo Dios retarda o destruye los planes de Lucifer, pero Lucifer obviamente no se rinde y lo volvemos a encontrar haciendo exactamente lo mismo en el capítulo 16 de Apocalipsis, en donde convoca a todos los reyes de la tierra para luchar en la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Nuevamente reúno al mundo en un solo idioma, y no piensen tanto en una sola lengua, sino en un mismo sentir ante Dios, y hacia allá vamos. ¿Ok?
¿Cómo representaría Dios a las naciones? Piensen en el capítulo 7 de Daniel. Las representaría como un mar en tempestad de donde emergen bestias. ¿Ok? Conforme vayan pasando ahora los días, vamos a ver cada vez un mundo más hostil contra Dios, más hostil contra su palabra y contra lo que Dios hubiera establecido como orden. Uh-huh. Entonces, ahorita vamos al Salmo 19, si nos da tiempo. ¿Ok? Pero se los adelanto. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite otro sabiduría. El sol sale para recorrer un camino trazado, etcétera. David arranca y luego lo va a llevar a un nivel personal, porque lo que David le va a pedir ahí a Dios es que él no sea un ser caótico. Ajá. Pero David arranca hablándonos de un orden establecido. ¿Ok? Este orden, piénsenlo, representan los judíos en la ley de muchas maneras. No te vas a vestir de lino y de algodón. ¿Qué importa? No, sí. Porque a Dios no le gusta esta mezcla. Sí, obviamente está mandando un mensaje. Si para los otros pueblos el tener comunión con los demonios, con otros seres, si para ellos es bueno, para los israelitas no, ellos son de una sola pieza. Entonces ellos no andan haciendo estos, por así decirlo, estos menjurjes. ¿Sí? No, yo no siembro mi campo con diversas semillas, yo no me visto con diversos hilos, porque yo le mando un mensaje a Dios de integridad y que soy de una sola pieza, y soy un recordatorio constante que yo solamente adoro a un Dios. No como me lo narra mi ley en el capítulo 6 del Génesis, en donde yo y otros seres cruzamos un orden que Dios había establecido. ¿Ok? Entonces, la Biblia nos va contando una historia caótica, ¿ok? Que obviamente tiene varios puntos climáticos. La cruz es la lucha contra el caos por excelencia, y ya se las voy a enseñar cómo tiene que ver la cruz con conceptos que vienen en el Apocalipsis: las tinieblas, la sangre, la sed. ¿Ok? Bueno, entonces vemos cómo va avanzando lo que Pablo llamaría el misterio de iniquidad. La maldad, como una mancha, se va propagando. Entonces hoy tenemos lo que la Biblia llamaría el bramido de las naciones, ¿ok? Piensen en un mar en tempestad. Entonces tengo que, en este sentido, Lucifer tiene que destruir la niñez, ¿ok? Destruir la inocencia, pervertir al joven, que desde pequeño sea una persona que no puede controlar sus instintos, que sea total y perfectamente incontrolable. Tengo que volver a hombres y mujeres codiciosos. ¿Ok? Los tengo que enfermar en lo más profundo de su ser y su cuerpo, los tengo que mantener enfermos, físicamente y espiritualmente. ¿Ok? Los tengo que hacer narcisistas para que ellos no adoren a Dios, sino que se adoren a sí mismos. Entonces, Lucifer en este sentido provee hoy a la humanidad de toda una serie de elementos tecnológicos para incrementar cada vez más el narcisismo. Y que yo ponga mis ojos en mí y no en Dios. ¿Ok? Y pues desde tu temprana edad te empiezo a manejar estos conceptos. ¿Ok? Dios hizo a Adán, hizo a Eva, pero no, tú tienes que ser destruido, tú tienes que buscar la corrupción, y tú, si es necesario que caigas en bestialismo, homosexualismo, lo que sea, la idea es que tú seas destruido desde el fondo. ¿Ok? Tu interior, tu corazón queden total y perfectamente oscuros, pero no solamente que veas la oscuridad como algo torcido, sino que el ser humano ame lo torcido. ¿Ok? Todo lo que Dios pudo haber establecido como un orden en donde reina la paz, ahora tiene que venir un orden que todo lo destruye, y en donde lo último que reina es la paz. Como Lucifer se está dedicando a destruir la vida de las personas desde adentro, y el ser humano no fue diseñado para vivir en ese caos, en esa ausencia de orden, en esa ausencia de paz y en esa exclusión de la presencia de Dios, el ser humano tiene que recurrir a lo que el Apocalipsis llamaría fármacon, ¿ok? A los narcóticos. No es casualidad que el Apocalipsis haga referencia a esto, ¿ok? A la farmaquía. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos, como el ser humano está tan desquiciado, y piensen en la expresión, o sea, la puerta fuera de sus bisagras, entonces solamente sufre y rechina, necesita algo que le traiga la paz.
¿ok? Necesita algo que le traiga la paz. El diablo obviamente no le va a ofrecer la comunión con Dios, le va a ofrecer el fármaco, el alcohol, y obviamente no lo calma, ¿sí? Por eso es que vamos a seguir viendo un incremento en los suicidios, ¿ok? Entonces, a nivel personal, hoy el ser humano vive en un total caos, es como dice la Biblia, es un mar en tempestad, es el impío, no tiene piedad, ¿ok? Hay una carencia de piedad en su vida, y es como un mar en tempestad cuyas aguas se abre la boca y empieza a salir cualquier cantidad de putrefacción, ¿ok? Dijera Pablo, sepulcro abierto es su garganta, ajá, dolor y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Bueno, no recuerdo concretamente si en capítulo 3 menciona este concepto del dolor Pablo, pero se los voy a leer cómo vería Pablo, ahí en capítulo 3 de la carta a los Romanos, la vida de la persona sin Dios. ¿Ok? Obviamente empieza con esas palabras, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Ok? Fíjense, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto, ok, no borren la palabra dolor, pero digo, viene lo mismo, viene siendo lo mismo, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Ok, entonces ese es hoy el ser humano. ¿Qué esperábamos? Bueno, pues esperábamos guerras. Ok, ya no sé si lo vieron, pero ya se enviaron pues instructores, no sé cómo decirlo, entrenadores a Taiwán por parte del ejército americano para preparar a los ejércitos de Taiwán. Todos los chinos deben estar, pues ya saben, súper felices de tener a los americanos preparando a los vecinos para la guerra. Turcos y griegos listos para iniciar una guerra cualquier día. Estados Unidos, olvídense, cualquier día de estos arranca una guerra civil o una serie de disturbios. Digo, como dijera Jesús, va a haber alborotos en muchos lugares. Ayer destituyeron al presidente de Perú, los del Congreso. El mundo se está quedando sin cráneo. Okay, el mundo se está quedando sin cabeza. Y esto todavía no empieza y el telón todavía no se abre. Lo que quiero que vean es cómo las naciones están cada vez más caóticas, tal como lo hubiera representado Daniel. ¿Ok? Entonces acuérdense, los judíos no son de mar, eso es para los tirios, para los sidonios, a ellos no les gusta y cada vez que hacen sus barcos o lo que sea, esto acaba en tragedia, como le sucedió al rey Josafat o como le sucedió a Jonás, ¿ok? Cuando el mar está en tempestad, Jonás no está esperando que un pez se lo trague, o sea, Jonás se está suicidando, ¿ok? La idea es, antes de obedecerle a Dios, prefiero el suicidio, prefiero arrojarme al abismo. ¿Ok? Además yo sé que ahí, porque Jonás, digo, nos queda claro que se sabe los salmos de memoria, porque cita varios en su oración. Yo sé que ahí, como dice Salmo 104, ahí está el leviatán, ahí está este animal incontrolable, ¿ok? Y entonces en cualquier instante me va a tragar, ¿ok? Bueno, cuando la expresión en Jonás, pez grande, Dag Gadol, la traducen en la Septuaginta, se presta para la mención de un monstruo, que la palabra griega que usan no es tanto pez, sino que se presta para monstruo. Pero bueno, esto es para darles un preámbulo. ¿Ok? Entonces, el Apocalipsis arranca haciendo una evaluación de lo que los hijos de Dios han hecho desde que Cristo paga por los pecados de la humanidad. ¿Ok? Entonces, hay ciertos grupos a los que evalúa bien, hay ciertos grupos que están en severos peligros y hay un grupo que ya está total y perfectamente muerto, es un vomitivo, no sirve para nada. ¿Ok? Hasta cierto punto
¿Qué idea da esta situación de que Dios haga una evaluación del cristianismo antes de que arranque la tribulación? Pues da la idea de que los candeleros, debieron de haber iluminado en las tinieblas y hicieron tal trabajo que, bueno, pues el mundo no pudo haber acabado peor. ¿Ok? Me incluyo. Me incluyo dentro de estos candeleros. ¿Ok? Como les terminé diciendo la semana pasada, Dios está esperando que nosotros seamos luz en las tinieblas, no apagón, no que nos pudramos con el mundo. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos esta idea en el Apocalipsis que para los antiguos era de lo más normal, que se llama la batalla contra el caos. ¿Ok? En donde hay una batalla entre dioses que generan caos, ¿ok? Y dioses que traen orden, ¿ok? Uno de esos dioses sería Marduk, ¿ok? Otro de estos dioses sería Baal, otro de estos dioses sería Apolo, ¿ok? Y entonces estos dioses que yo les menciono, pues ellos traen el orden, ¿ok? Entonces, cuando algunos estudiosos de la Biblia se encuentran con el Salmo 74 y con la historia de la creación en Génesis 1 y empiezan a aparecer los documentos de la antigüedad, como la epopeya del Gilgamesh o el Enuma Elish. Enuma Elish quiere decir simple y sencillamente cuando en lo alto. Dicen, oh vaya, estos mitos de la creación se parecen mucho a los de la Biblia. ¿Ok? Entonces primero aparecieron los babilónicos, en donde Marduk, a Marduk se le promete ser el líder del panteón entre los dioses, si mata a Tiamnat, a una dragona, ¿ok? Y entonces Marduk va y mata a la dragona, a Tiamnat, ¿ok? Y a partir de ella hace la creación y separa las aguas, etc. Y entonces decían, oye, esto está muy similar a la Biblia. Les voy a leer el Salmo 74. ¿Ok? Dice, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Les estoy leyendo del versículo 13 en adelante. Magullaste las cabezas de Leviatán. Oh vaya, este tiene varias cabezas. Y lo diste por comida a los moradores del desierto. ¿Ok? Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Fíjense, dice que dividió el mar y luego dice que el día y la noche son de él. Está siguiendo precisamente el orden del Génesis. ¿Ok? Tienen este abismo en donde Dios se mueve sobre la faz de las aguas y dice Dios sea la luz, y vio que la luz era buena y fue el día y fue la noche y la mañana, el día primero. Dios está estableciendo este ciclo de 24 horas. Y en el día 3 en el día 4 las grandes lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. Es lo que está diciendo, tú estableciste la luna y el sol. Y luego dice, tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. ¿Ok? Dentro de la idea de estos, de las lumbreras era que sirvieran para los tiempos establecidos. Es que está diciendo, aquí tú estableciste las estaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la creación? Y además dice que dividió el mar con su poder. Es precisamente lo que dice el Génesis. ¿Se acuerdan? Dividió las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y a lo seco llamó tierra y a la reunión de las aguas llamó mar. ¿Ok? Y entonces unas aguas quedaron arriba del firmamento y otras quedaron debajo del firmamento. Lo mismo hace Marduk con el cadáver de Tiamnat y a partir de ahí hace su creación. Es un señor Gunkel, se topa con estos versículos, se encuentra con esta literatura y ¿qué es lo que dice? Oye, esto se parece mucho a la batalla entre Marduk y Tiamnat. Sí, sí se parece mucho. Charlie, ¿están tomando prestado de los babilonios? No. No, no, no. ¿Qué es lo que están haciendo? Y esto tiene una función, se llama la teomaquia, la guerra entre dioses. Esto tiene una función.
Lo que el salmista está haciendo y lo que Moisés está haciendo con Génesis 1, es decir, mi Dios es superior al tuyo. ¿Ok? Tú puedes tener la misma idea, si tú quieres, distorsionada con Marduk, pero Jehová es superior a Marduk. Y lo que tú estás contando es una historia distorsionada, pero no es cierto, mi Dios es el verdadero. ¿Cuál es la idea, entre otras cosas? Generar un agradecimiento a Jehová, que no se presenta simplemente como un Dios más poderoso que el caos, sino que finalmente Él lo creó. No me refiero al caos, Él creó a Leviatán, es lo que le dice a Job. A ver, ¿tú le vas a poner bozal a Leviatán? ¿Le vas a poner bozal al Behemoth? Entonces le habla de todas estas circunstancias fuera de su control a Job, para asegurarle que él tiene control de todas las cosas. Si bien hoy hay caos, es un caos que Dios permite por la libertad de los seres que Él creó, pero nada que se le haya salido de su control. ¿Qué es lo que sucede en Apocalipsis? Apocalipsis 6 en adelante, el caos se desata. ¿Ok? El caos se desata con todo lo que ello implica y lo vamos a ver. Si hoy llegamos, no creo que hoy lleguemos, pero vamos a ver Apocalipsis 6 a detalle. El caos se desata. Hoy lo estamos viviendo. Hoy lo estamos viviendo. Y entonces, Charlie, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Esto tiene mucho que ver con nuestra vida. Mientras el ser humano siga siendo libre, y mientras Lucifer y sus ángeles y todos estos principados y potestades no sean encadenados, no sean lanzados al lago de fuego. Luego les digo la distinción, por qué digo que está encadenado y los otros lago de fuego, etc. Mientras Satanás no sea encadenado, voy a tomar esta idea de Apocalipsis que es 20, y el ser humano siga ejerciendo su libertad para la destrucción, va a reinar el caos. Y entonces, ¿qué pasa? Que los que somos hijos de luz tenemos que ser agentes que luchan contra el caos. Y no me refiero a lucha armada, sino que vencemos a Lucifer a través de nuestro testimonio, a través de llevar una vida recta delante de Dios. ¿Ok? Y eso, ¿cómo se logra? Ahorita vemos cómo lo plantearía David. Ok, fíjense, entonces no es que Dios tomó o los israelitas tomaron, ¿ok? Pero es natural que tienes unos que dicen, no, Marduk es mi Dios y es superior al tuyo. ¿Qué piensa el incrédulo? No, el dinero, el poder. Y tú, pobre cristiano, mira cómo te va. Pues sí, porque cree que el dinero es un Dios superior a Jehová. Entonces a mí me va bien y yo tengo un carrazo y mira a ti cómo te ha ido y no encuentras chamba. Entonces, uno parte de la base que Dios es el soberano y que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. El otro tiene por su Dios su vanidad y su dinero. Y entonces hay una rivalidad entre dioses. ¿Ok? Bueno, entonces sucede que les hago un poquito de historia bíblica o de estudio bíblico, que en los 30 aparece la literatura de Ugarit. Y entonces dicen, mira, no solamente se parece esto a la leyenda de Marduk, esto también se parece al ciclo de Baal. Se los leía yo la semana pasada, se los voy a intentar traducir de la mejor manera. Dice, cuando tú mataste a Litán, en hebreo sería el Leviatán, la serpiente escurridiza, tú aniquilaste a esa serpiente que huye, el potentado con 7 cabezas. ¿Ok? Esto se parece bastante a textos que vienen en la Biblia. Ahorita se los leo. ¿Ok?
Entonces, de repente aparece esta literatura de Ugarit y dicen, mira, los símiles, sí. Y además, después de la victoria tanto de Marduk como de Baal, viene la premiación, un sitio de honor. ¿Ok? Entonces, Baal se vuelve el regente de él. Y piensen en la historia que les he contado de Apolo. Apolo destruye a Pitón con sus flechas. ¿Ok? Y Apolo se vuelve el portador de las profecías o de la voluntad de Zeus. Y él se convierte en el dios del orden. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo están estos rivales. ¿Sí? Estos dioses rivales que dicen, no, yo soy el que traigo el orden. ¿Qué diríamos hoy? Si Dios no trae la paz al mundo, digo, no hay forma. El ser humano lo único que confirma todos los días de su vida es su fracaso y su locura y su enfermedad. Y este amor por las tinieblas. Fíjense, ¿qué diría Job? Dice Job 26, 12 y 13. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Job diría, no es que Dios venció a una serpiente, en ese sentido como lo presentan ustedes, uno que venció a Baal, que tiene 7 cabezas, perdón, a Yam, ese sería Baal, y Marduk a Tiamnat. Dios la creó, Dios crea al Leviatán. Dios crea a este dragón que se llama Rahab. Les voy a leer la Biblia de las Américas, los mismos versículos de Job. Dice, al mar agitó con su poder y a Rahab quebrantó con su entendimiento. La palabra arrogancia en el original es Rahab. Ok, versículo 13, con su soplo se limpian los cielos. Su mano ha traspasado la serpiente huidiza. ¿Ok? Entonces, al igual que en el ciclo de Baal, que se presenta la serpiente así como escurridiza, lo mismo diría Job. Entonces, esta idea de que Dios aplasta al caos, de eso se trata Apocalipsis 6 en adelante. Ok, si ustedes toman esta idea, ¿qué es lo que se van a encontrar después de la victoria de Dios en capítulo 19 de Apocalipsis? Bueno, se van a encontrar el capítulo 21 en donde tienen una supresión total del caos y en donde reina la paz. Y en donde, pues obviamente ya no hay muerte, la expresión mayor del caos. Y no hay dolor, porque esto es una consecuencia del caos. Y no hay clamor, no. Y no hay noche, no. Y no hay mar, no. No se requiere el sol. Adiós Apolo, adiós al sol Invictus. Y todo este culto al sol que adoran los paganos. No, Dios es la lumbrera. ¿Ok? Bueno, fíjense. Isaías 51. Otra idea de esto de la lucha contra el caos representado en el mar o en un monstruo incontrolable. Y quédense con esta idea de Leviatán y Behemoth, porque más adelante nos la vamos a volver a encontrar en capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque los judíos traían la onda de que había 2 bestias. Una que sale del mar y otra que salía de la tierra. A una llamaban Leviatán. Obviamente esto lo tomaban del libro de Job y otra la llamaban Behemoth. ¿Y qué es lo que encontramos en Apocalipsis 13? Una bestia que sube del mar, del abismo, y otra que sube de la tierra. Bueno, dice Isaías 51:9. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. ¿Ok? Bueno, muchas ideas. Los que regresan del cautiverio en Babilonia le piden a Dios
que se despierte y le hacen recordar el tiempo pasado, cuando Dios cortó el caos representado en un ser mítico que se llama Raab, en un dragón, en una serpiente. ¿Ok? Y entonces le recuerdan el éxodo y le dicen, tú eres el que secó el mar. Y el mar representa el caos, recuérdenlo. ¿Ok? Secó al gran abismo y transformó este sitio caótico en donde la gente se ahoga, este sitio peligroso, en un camino para que su pueblo cruzara. Y es lo que le están pidiendo los que regresan del cautiverio. Vuelve a hacerlo. En un sentido es ábrenos paso a través de estas naciones hostiles para que podamos regresar a nuestra tierra, establecer el templo y poderte adorar sin miedo. ¿Les gustaría un mundo en el que no existe el miedo? ¿De dónde toma este concepto de que no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron? ¿Ok? Lo está tomando precisamente de Isaías 51:11. Va a haber gozo, alegría y no va a haber dolor ni gemido. ¿Cómo es un sitio sin caos? Es un sitio en donde tienes gozo y alegría para siempre. No tienes preocupaciones. No tienes dolor. No te asusta el día de mañana. Ok, Salmo 89, 9 y 10. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Bueno, vean las noticias en la noche. Digo, aparte de que van a escuchar una sarta de mentiras, van a ver a un mundo fracasado. Mientras vayan escuchando las noticias, piensen en un mar en tempestad, incontrolable, que va cada día peor, en aumento, en aumento. Y las noticias cada día peores. Piensen en estas palabras de los proverbios. Considera el justo la casa del impío, como la casa del impío es turbada. Entonces escuchas las noticias, ya no a través de la televisión, sino en lo que te van platicando. ¿Ok? Fulano está incontrolable. Fulano ya no sabe cómo dejar las drogas. Mengano está incontrolable. Sultanita está incontrolable. Perengana está en una depresión incontrolable. Ahí está el mar, cada día peor. Y luego, ¿qué es lo que dice el Salmo 89? Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. ¿Ok? Entonces, el salmista aquí presenta a Dios como el que tiene control sobre el caos y que eventualmente lo aplastará. Al grado de que llegará el día en que el propio Lucifer tenga que doblar la rodilla delante de Cristo. Les leo el Salmo 147:8. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. Entonces, hasta los taninim, es la palabra que se emplea ahí en Génesis 1 para los monstruos marinos, todos estos seres incontrolables, todo, está diciendo el salmista, se le va a cuadrar. Bueno, ok. Me voy al Salmo 93. Van a ver cómo tal cual, esto está igualito a la literatura ugarítica. Les leo Salmo 93. ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? Dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Que entonces aquí se está presentando a Dios como un ser inalterable, que afirma el mundo y no se va a mover. Piensen en Apocalipsis 6. Y toda isla y todo monte se removió de su lugar. ¿Ok? Está presentando el caos que eventualmente Dios permite
para luego afirmar el mundo. Dice, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que Dios aplasta el caos, los ríos se le pusieron al tiro, por así decirlo, los mares se le aventaron, pero Dios los controló. Les voy a leer la literatura ugarítica. Está hablando Baal. Ciertamente, yo herí a Yam, al mar, el amado de él. Él es el dios patrono, ¿ok? Y su vicerregente es Baal, ¿ok? Dice, ciertamente yo le puse un fin a Nahar, le hace el río. ¿Ok? Dice, ciertamente yo le puse un fin a Nahar, el Dios poderoso. ¿Ok? Está presentando a los ríos, a Nahar en este caso, como un Dios poderoso. Ciertamente, Yorke Atunán, le hace el dragón. La palabra en hebreo sería Tanín, monstruo marino. Yo herí a la revoltosa Lotán o Leviatán. Twisting es la palabra que les estoy intentando traducir. El tirano con 7 cabezas. Fíjense en el Salmo 93 cómo hace la referencia al mar y a los ríos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace el salmista en el Salmo 93? En el versículo 4 dice que Dios es más poderoso. Entonces, un vecino cananita hubiera dicho, leyendo el Salmo, oye, tú dices que tu Dios fundó la tierra, que la tierra no se va a mover por su voluntad. Es exactamente lo mismo que yo creo, nada más que yo le llamo Baal. Y el israelita diría, sí, pero yo le llamo Jehová, y Jehová hizo, es más, la serpiente tortuosa no es simplemente que la mate, él mismo la creó, no es un enemigo que esté a la par. Oh, eso hubieran pensado los persas. Oh, tienes un dualismo. Eso hubieran pensado tal vez los mormones que ven a Jesús y a Lucifer como hermanos, si mal no entiendo su doctrina. Y el israelita, ¿qué diría? ¿No es cierto? Mi Dios creó todas las cosas. Mi Dios creó a la serpiente tortuosa. Mi Dios creó a Leviatán y él le pone bozal el día que se le pegue la gana. Y luego, después de hablar de esto que para ellos hubiera sido del diario, esta circunstancia de la lucha contra el caos o el mito del combate, ¿qué es lo que dice el salmista en el versículo 5? Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¿Qué tiene que ver que los ríos se alzaron, que los ríos alzaron sus sonidos con la santidad? O sea, la otra vez alguien decía que me fumé un carrujo de mota. Bueno, en serio, ¿qué tiene que ver todo esto? Si se fijan, lo que el salmista está contraponiendo al caos es la santidad. El caminar a la luz de Dios se presenta como la antítesis del caos. Los testimonios de Dios son firmes y la santidad conviene a su casa por los siglos y para siempre. ¿Qué es lo que piensa el mundo de lo sagrado, de lo santo por parte de Dios? Y les digo lo santo relacionado con Dios porque al mundo le fascina todo lo que sea santo, mientras que no tenga que ver con la santidad bíblica, mientras que no tenga que ver con los principios de la Biblia. Pero la santidad a la que se refiere la Biblia se presenta como una antítesis del caos. Los principios de Dios, el matrimonio, la familia, la inocencia en los niños. Todo eso es una abominación para los principios del mundo. Hoy el mundo trae la onda, no, aunque tenga 7 años que escoja su sexo. ¿Qué? Sí, claro.
Ahora, no podemos esperar nada distinto del mundo. Digo, raro sería que el mundo antes trajera los principios de Dios en la lengua, ¿no? Pero no. No, que vayan a la escuela y que les enseñen que desde chiquitos pueden elegir su sexo. Vamos a destruir su inocencia. ¿Qué es lo que diría el salmista? Los ríos se están alzando. Los mares le están sacando el pecho a Dios. Una humanidad, unas naciones embravecidas le están sacando el pecho a Dios y le están diciendo: Dios, si te late. Y estas naciones son presentadas en la Biblia como seres incontrolables, como dragones, como serpientes escurridizas y tortuosas. ¿Ok? Mismo concepto, les leo Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra se aló su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos, se refiere en el cielo, en el firmamento que Dios hizo, ¿ok? Así lo establecería el Génesis 1. En ellos puso tabernáculo para el sol, ¿ok? Y como esposo que sale de su tálamo, la palabra, si mal no recuerdo en hebreo, es jupa, o sea, de su techo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Entonces aquí presenta el firmamento y el cielo como algo que tiene un curso, ¿ok? Así lo presentaría también en Jueces capítulo 5. Órbitas, que la traducción literal sería canales, ¿ok? Entonces, David presenta aquí el universo como algo ordenado. El sol va a salir y va a caminar un curso que Dios le estableció. ¿Cómo lo estableció? Como diría Proverbios, con sabiduría, con entendimiento, con inteligencia. Es lo que diría Proverbios capítulo 3, ¿ok? Prácticamente espejo de esto. La sabiduría de Dios fundó el universo. Y lo fundó como un sitio agradable, un sitio bueno para que el hombre se pudiera desarrollar y pudiera cumplir su propósito de ir siempre más allá, de fructificar y multiplicarse. Y después de presentar esta idea, lo mismo va a hacer Pablo en Romanos capítulo 1, de que la creación da testimonio de Dios. Después de esto, ¿qué es lo que dice? Cambia totalmente de tema, por así decirlo, y se va a la ley de Dios, a sus mandamientos. Versículo 8, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. David, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? En las dos está estableciendo el orden sobre el caos. Entonces, después de hablarme de que Dios estableció la creación con inteligencia y con sabiduría y le estableció un orden, se cambia de tema y me dice que los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. Que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos, deseables más que el oro, lo mismo diría Salomón en los Proverbios, y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel, que la que destina del panal. El testimonio, la ley de Dios, convierte el alma. La solución al caos personal está en la Biblia, en pasar tiempo con Dios. El mundo hoy, sitio de muerte, de tinieblas. La solución está en que las almas se conviertan. ¿Cómo se convierten? Escuchando la ley de Dios. ¿Agradó a Dios salvar a los creyentes? Por la locura de la predicación. La historia en la que vivimos inmersos, me imagino que Dios tiene muchas cosas que platicarnos en el cielo, pero la que nos cuenta a través de la Biblia es una historia de caos. Una historia de desmembramiento, de dolor, de gemido y eventualmente una esencia de propósito. La solución la da Él a través de una lucha contra el caos que lo llevan a finalmente acabar desnudo en una cruz, con todos los elementos del caos que quisieras. El derramamiento de sangre,
La vida de la carne en la sangre está y tienes por eso la lanza y entonces sale agua y sangre. El derramamiento de sangre, las tinieblas, el gemido, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La ausencia o la ruptura de la relación con el Creador, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Sed, la ausencia de todo. Entonces estos elementos de la lucha contra el caos los encontramos en la crucifixión, porque ahí es donde, por así decirlo, el héroe rescata nuestra vida y vence al caos con su propia muerte. Oh muerte, yo voy a ser tu propia muerte, yo voy a ser tu destrucción. ¿Dónde está, oh Hades, oh Seol, tu victoria? Y después de 3 días, Dios se levanta de entre los muertos, mandando el mensaje de que el caos ha quedado subyugado. De ahí en adelante envía a sus gentes por todo el mundo a través de la palabra de Dios a traer esto, la conversión y el consecuente orden en las vidas, hasta que Él regrese. Y para cuando Él regrese viene finalmente una batalla en donde pisa al dragón. Es natural que Apocalipsis mencionara varias veces esta idea de un dragón que se opone a Dios. Capítulo 12, capítulo 13 y obviamente capítulo 19, en donde tienes a Lucifer y a las 2 bestias listas para luchar contra el verdadero Dios, contra el que está sentado en el caballo. Me regreso a esta idea del Salmo 19. La solución contra el caos personal está en la Biblia, que convierte el alma en la ley de Dios, que es perfecta. Sus preceptos son más deseables que el oro, sí, porque el oro no va a arreglar el caos. Lo que lo arregla es la palabra de Dios. Esta palabra nos amonesta, nos lleva a ser eventualmente recompensados. Hay recompensa en guardarla. Y luego, ¿cómo arranca el caos en Lucifer? Por la soberbia. Y entonces David, es natural, le va a pedir a Dios que lo guarde de sus errores, aun de los que le son ocultos, porque quiere ser un elemento de orden, no de caos. Le pide a Dios que lo preserve de la presunción, porque eso lo va a llevar a vivir como Lucifer, una vida caótica. Esto lo va a llevar a vivir libre de rebelión, y luego le pide que desde su interior reine el orden de Dios. Que tanto sus dichos como su meditación sean agradables delante de Dios. Vivimos en esta historia, inmersos en esta historia. ¿Ok? Ya no me va a dar tiempo de seguirle mucho, pero termino con esto. Vayan analizando todas estas cuestiones en el Apocalipsis relacionadas con la muerte, con el dolor y con las tinieblas. ¿Ok? Cuando los vecinos traían la onda de que su dios, ya sea Marduk o Baal, triunfaba, se hacía un banquete. ¿Cómo termina nuestra historia? Fíjense, en esta literatura ugarítica dice Astarte, una deidad femenina, dice: Yam está realmente muerto, Baal será rey. O sea, el mar, representado en un dragón que se llama Yam, o en un monstruo, ha muerto, eso lo proclama Astarte, y se dice que Baal será rey. ¿Cómo termina nuestra historia de esta batalla en Apocalipsis 19? Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Y dichosos los invitados, ¿a qué? A la cena, que es lo que dice Salmo 74. Mata al dragón y luego lo da de comer a los moradores del desierto. Entonces el héroe tiene una victoria sobre el dragón y luego lo reparte.
¿Qué es lo que sucede? Apocalipsis 19, Dios vence. ¡Hey, vamos a hacer una cena! Yo ya vencí. Vamos a festejar. Y además ya los reinos han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Y Él gobernará por los siglos de los siglos. Y va a reinar la paz. Bueno. Y ya no habrá muerte. La próxima semana terminamos con estas ideas del Chaos Camp. Y vemos precisamente cómo se desata en capítulo 6 en adelante. De lo que sigue del 6 en adelante va a ser un escurridero de sangre y de dolor, porque así iba a acabar el mundo, y así iba a acabar en su lucha contra Dios. No se puede luchar contra Dios y salir ileso. Por vía de mientras, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Proclamar esta ley de Jehová, que es perfecta y que convierte el alma. No hay nada que pueda sustituir la enseñanza de la Biblia y la predicación de la Biblia. Podemos intentar dar un mensaje motivacional, lo que ustedes quieran. Eso no convierte el alma. Eso simple y sencillamente es un paliativo para el caos. Lo único que lo detiene es la ley de Dios, que convierte el alma. Entonces, diario, todos los días de mi vida, tengo que pasar tiempo con esta ley que convierte el alma. ¿Para qué? Para que Dios siga ganando terreno en mi vida. La salvación se da en el momento en que invocamos el nombre de Dios. La santificación toma toda una vida. Y vaya, que si los cristianos conocemos el dolor que provoca el caos, porque lo vivimos en nuestra propia mente. Que Dios los bendiga.